quiero dar la bienvenida a Osmer Ramírez. Osmer está desde Cuba y bueno, es un gusto siempre tenerlo acá. Antes Muchas gracias. ¿Cómo está la situación en Cuba? Como hoy, 26 de abril, están las calles allá en la isla y bueno, ¿cuál es el ambiente que se respira? El ambiente sigue siendo un ambiente de desastre, como tú dijiste hace un momento. Realmente el cubano sobrevive, el cubano está todo el tiempo a la expectativa de ver qué encuentra para el día a día. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Se escucha. Con la inseguridad de la libertad de abastecimiento, que ya ni siquiera da esa pequeña garantía de un pequeño lapso del mes, con esa inestabilidad y con los salarios cada vez significando menos en la economía doméstica. Todas las personas que viven del salario y no tienen que llevarse del trabajo, que resolver, entre comillas, como se le dice, pues no tienen remesas. Y aquellos que son jubilados y tampoco tienen remesas, que no tienen familia afuera, son casos críticos. Son personas que trabajaron toda la vida y están trabajando para tener un sostén, honradamente, pero dependen de la caridad de alguien más, que está afuera, un familiar comprometido, que tiene un poquito más de solvencia porque tal vez tenga un negocio pequeño, pero así ha llegado la situación y es una situación que más allá de la miseria económica tiene que ver también con el estado mental, con la dignidad de las personas. Entonces un pueblo así está mal, el pueblo está así. Los apagones, han vuelto los apagones, se está yendo la electricidad frecuentemente. ¿En qué provincia estás? Y la inseguridad. Yo soy de Holguín. ¿Estás en Holguín? Vivo en Mayarí, un municipio riquísimo. Si cualquier país tuviese un lugarcito así como Mayarí, se podría considerar rico, pero hay una tremenda miseria. Y a mi alrededor están las montañas llenas de níquel, hierro, oro, cromo, y hubo una fábrica ahí que explotaba eso con tremendas infraestructuras, que son patrimonio nacional y todo. Y la destruyeron porque no se sabe, dicen que no daba negocio, y después loco por producir níquel. Y un central azucarero que producía 70, 80 mil toneladas con más de 800 caballerías y tenía 800 carros de caña, se lo hizo un norteamericano de apellido Preston. También lo rompieron, y casi todos los rotos, lo han destruido. Dicen que no da negocio nada aquí. Habían empresas productoras de aves aquí y cosas, todo eso se destruyó. Una fábrica de torula para explotar lo que quedaba de la industria azucarera, los desechos, y se hacía más otros subproductos, ¿no? También eso lo destruyeron, de torula, para alimento animal. Ahí en Pinares de Mayarí hay un microclima maravilloso. Naturalmente había una cantidad de pinares, se siguió reforestando y esas cosas. O sea que al principio de la revolución se sembraban millones de árboles, así, había metas y así. Bueno, la empresa forestal ha explotado eso durante años, pero prácticamente no tiene ni equipos. El café, cuando yo era un niño, un adolescente, recuerdo que íbamos a la escuela del campo a recoger café y eran cafetales y cafetales. Ahí no hay nada ya. Todo eso se destruyó, lo dejaron destruir. Toda esa montaña de Mayarí producían una cantidad de café, de malanga, llames, viandas. Hoy en día hay que llevarle camiones de vianda a esa gente a la montaña. Pues todo se llenó de monte, le quitaron la tierra a esa gente, de los cooperativos. Las cosas no funcionan, imagínate. Y entonces que dependen de la política. Y estamos hablando de tenemos yo detrás de mí aquí, ahí apenas 3 o 4 kilómetros está el dique de la segunda presa más grande del país, la presa Mayarí. Pero en Mayarí no hay agua casi en ningún lugar para consumir la población. Y mira, estamos ya en abril y el país de primavera que se siembra después del 15 de febrero no se ha podido sembrar aquí en Bolivia. Y por gravedad se podría caer el agua porque no hay manguera. Entonces, las inversiones no se hicieron aquí, se hicieron a 40 o 50 kilómetros de aquí, donde no hay población, no hay tradición agrícola, solo es un mamado. Fue un problema de planificación económica, ¿ves? Porque allí se podían hacer grandes planes, pero grandes planes en el aire. Entonces, estamos hablando de una riqueza tremenda
vernos así tan pobres aquí, tan débiles. Y aquí nadie, por lo menos que yo conozca, aquí, 4 o 5 personas piensan que es bloqueo norteamericano, el que tiene que ver con nuestra miseria. Aquí tenemos también la mayor empresa productora de electricidad, una termoeléctrica de Petro. Aquí en el municipio, aquí en la costa, la bahía de Nipe, entre las dos bahías, entre Bahía Nipe y Levisa. Y ahí, tantos jefes visitando, hay una visita detrás de otra, estaban nerviosos, parece los técnicos, los ingenieros. Imagínate, cuando tú llegas una visita a tu casa, tú te pones un poco nervioso. Claro. Si te llenan de visita todos los días, mientras estás arreglando una termoeléctrica, acabas de arreglar la unidad número 1, es como una negligencia seguro ahí, pero imagínate cómo trabajan esa gente. Fue Lazo se fue a la media hora se explotó. Entonces era Lazo, pero el día antes fue otro, el día antes fue una cantidad de gente visitando y dedicaba más tiempo a acompañar visitantes. Y yo me imagino que los operarios trabajan nerviosos. Un zapatero que vive por aquí por mi casa me dijo algo así, en ese sentido me dijo, yo soy zapatero y si el dueño del zapato se queda parado frente a mí mirándome así como yo arreglo el zapato, me pincho los dedos a veces. Es decir que eso, imagínate que pasan esas cosas. Hermano, la situación es dura y lo peor es que la gente ya no hay nada que le dé esperanza a la gente, no hay nada, ellos pueden decir cualquier cosa, que nadie les cree, ahí hemos llegado al punto de la gota esa que colmó la copa, de la incredulidad, ya, cuando tú no tienes nada que hacer, incluso haciendo algo bueno, nadie te va a creer, más o menos es el gobierno está en esa situación con el pueblo, es lo que noto en la calle, ¿eh? Y esta situación de que la gente no dé para lo básico, para lo mínimo, y sea necesaria la caridad cuando trabajaste todavía o trabajas todavía, es humillante y eso deteriora moralmente a la gente. Por eso yo he dicho en otras directas contigo, en otras participaciones mías en tu programa, que el pueblo cubano está divorciado de todo, ¿eh? Entonces la gente por eso lo único que piensa es emigrar o en mantenerse vivo a ver cómo. La juventud está despolitizada completamente, se burla de lo que le dicen en la escuela, pero ya tú sabes, son jóvenes de otro tiempo, tal vez el lenguaje de los adultos no es similar al de ellos, ¿no? Y otros aquí rompiendo la cabeza, tratando de buscar solución a que una Cuba mejor pueda ser posible un día. ¿Qué crees? Y a raíz de eso... Sí. ¿Qué crees de este diálogo nacional que ha convocado la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, yo lo que veo es un posicionamiento que ha hecho, ¿no? A través de ese clérigo, no sé cómo decirle, porque no conozco mucho la nomenclatura religiosa, soy ateo. Yo creo que es una cosa súper interesante lo que hicieron, lo que hizo esa persona. No sé en nombre de cuánta gente lo está haciendo, si es algo muy personal, una opinión, o es algo que se ha manejado en círculos más amplios, o si hay teorías de conspiración sobre por qué se hizo y todas esas cosas. Yo no creo mucho en eso, yo creo puedo sospechar muchas cosas, pero trato de ser objetivo. Me parece que es fruto de la necesidad, que es algo que está en sintonía con lo que se necesita y con lo que parece que se está formando, ¿eh? Yo llevo, tú me conoces, sabes que llevo mucho tiempo. Yo incluso te diré qué tiempo llevo 12, desde 12 años, no pensando Cuba, vengo pensando Cuba desde antes, pero bueno, buscándome problemas por pensar en Cuba, por pensar por el bienestar de Cuba, en que una Cuba mejor se abra paso. Llevo 12 años buscándome problemas por eso. Desde que la Seguridad de Estado chocó conmigo por eso, porque yo escribía cosas sobre eso, aunque no la publicaba todavía. Y siempre, desde aquella época, he creído eso. Quisiera creer otra cosa. No estoy creyendo eso porque cerrado que estoy, sino porque desde esa época he tenido la visión de que ese es el camino más posible. Lo otro es muy, muy de lotería, si se nos va por casualidad esto, por casualidad lo otro. Yo creo en el diálogo, creo en la concertación, creo en ese equilibrio, en la negociación. En la verdadera negociación, el verdadero diálogo, no en la burla al diálogo ni en la burla a la negociación. Porque hay burla de ambos lados. Hay gente del lado de la oposición diciendo que sí, que aceptan conversar con el gobierno cubano y negociar,
pero varios puntos. Le exigen la cabeza, pero ¿quién negocia su propia cabeza? Eso realmente no tiene sentido. Y entonces hay gente creyendo que el diálogo va a caer del cielo también. Yo creo en el diálogo, pero en el diálogo que podemos construir. Y creo que poner el diálogo por delante es tan positivo que aún no dando nada, da cosas. Aún no dando el diálogo, ni aún dialogando, teniendo un resultado positivo de ese diálogo, un resultado que queremos, ¿no? El máximo, ¿no? Que es que el país se abra paso hacia un cambio hacia la democracia política, la libertad económica y los derechos humanos plenos. Eso es lo que une a la voluntad de tanta gente en la oposición y ya dentro del pueblo de Cuba, que no se consideran opositores, porque todo el mundo quiere cambio ya, la mayoría, la inmensa mayoría, ya generalizado. Entonces, esa proclama, esa posición de la Iglesia Católica llega en un momento muy bueno, pero que pone a pensar y sitúa el diálogo en el debate y saludo con beneplácito y es necesario que más gente se sume a eso, pero que no lo hagan de la manera impositiva, de la manera casi como zancadillesca, vamos a decir esa palabra, porque hay quien habla del diálogo y al lado del diálogo te pone tantas cosas y tantos peros y tantas cosas que es como que para que no se dé. Es como el que quiere vender una casa y la casa vale 50,000 pesos y dice quiero 1,000,000. Sí, yo la vendo en 1,000,000, pero es para que nadie lo moleste. Y pone el precio afuera y todo, es para que nadie le pregunte cuánto vale ni nada, y no la quiere vender realmente. Entonces, hay gente que no quiere el diálogo, no quiere saber de eso, pero como moralmente es feo, vaya, el decir que no quieres el diálogo te afecta un poco tu imagen. Dicen que sí lo quieren, pero y ponen una pila de requisitos, que significa ya derrotar en una mesa de diálogo a alguien. Entonces yo pienso que dialogar es ceder, negociar, dialogar, es ceder mutuamente, buscar un punto de equilibrio justo para ambas partes, donde se pueda avanzar y todo el mundo crea que está ganando algo. Y creo que esos escenarios siempre son favorables. Pero ahora mismo, te pongo un ejemplo. ¿Qué grupo y qué sector o qué oposición tiene reconocimiento legal en Cuba? Ninguna. Si el gobierno nada más que se sienta 5 minutos a conversar con alguien de la oposición o con un grupo de la oposición, porque es difícil que todo el mundo quiera, o con un sector o con toda, ojalá, un milagro, ya ahí mismo estaría el reconocimiento formalmente, reconociendo formalmente a esa oposición. Y no solo dentro de Cuba, para el mundo entero estaría... Ya el mundo vería algo. Diría, mira, esta gente son reconocidos como oposición y por lo tanto podemos sentarnos también con ellos, porque eso es parte de lo que ha sido el juego político cubano. O sea, como yo no reconozco ahora, si ellos no van a ganar nada, si ellos no van a ganar nada con eso, lo van a hacer. Entonces hay gente que le molesta que ellos vayan a ganar algo, por supuesto. Ellos tienen sus planes, sus cosas, tal vez lo necesiten. Y si tú necesitas lo que yo necesito, vamos a sentarnos y buscamos un punto de equilibrio para yo avanzar y tú avanzar. Vamos a ver cuál avanza más, vamos a ver. Y lo lógico, lo lógico no, lo óptimo, lo ideal. Fíjate, lo ideal sería para poder avanzar que todo el mundo saliera ganando. Y ojalá y todo el pueblo cubano gane, y gane la oposición, y gane la inmigración, y gane todo el mundo. Incluso si ellos, y que ellos ganen. Hay gente que dice que no, yo prefiero seguir perdiendo, pero que ellos no ganen. Es como el dicho de me saco un ojo para ver al otro tuerto, ¿no? Para verlo ciego. Yo creo que varita mágica no hay. No hay condiciones para nada de lo que la gente quiere, que cree que es más ideal todavía. Así que un barrido, meter a todo el mundo preso. Hay gente que necesita eso para avanzar. Yo no lo necesito porque yo soy ateo, pero soy casi como Cristo, que no es que pongo la otra mejilla, es que los perdono 77 veces, como dice, yo soy así, no quiero que nadie más lo sea. Y pongo la otra mejilla que significa otra cosa, no es que me den golpe. Y no tengo ningún problema por amar a mis enemigos. No tengo ningún problema con eso. Yo soy así, pero no entiendo que otros no lo sean. Pero en el caso de lo que yo creo que debe imperar el bienestar de la mayoría, debe imperar el derecho que tiene el pueblo cubano a avanzar, la necesidad que tiene, debe imperar el altruismo el altruismo de poder trabajar más en función de los demás, porque la gente necesita apoyo y la gente necesita, no apoyo. Mira que hace poco el día se le tiene un programa, hablaba con el hombre de hierro, algo así, no sé, una golpe. Yo miraba la cara en ese momento, no me gusta ver a la gente autoflagelándose, ¿no? Pero estaban hablando de si es de hacer caridad y de ayudar a que tú mismo te ayudes. Y una forma de ayudar a que el mismo pueblo cubano se ayude es
promoviendo el cambio, promoviendo que la cosa avance de la manera que sea, no de la manera caprichosa que uno quiere a veces, ¿no? Y ya en democracia cada cual luchará por sus propias ideas, porque lo que cree ya al detalle, lograrlo, ¿no? Hay muchas cosas que yo quisiera lograr, que si me dan una varita mágica le hiciera a mi manera, y ni siquiera las digo. Gracias, Osmael, hermano. Bueno, te quiero hacer una última pregunta. Por lo que veo, has estado viendo el programa. ¿Alguna reacción a los temas que hemos estado discutiendo acá? Son temas interesantes. La crisis de los misiles, lo que sucedió realmente. Bueno, realmente no es. Tal vez se sepa un día. El tema no es la crisis, es si existe un compromiso oculto del gobierno estadounidense de mantener al sistema cubano. Ese es el tema. No, eso es algo que ni siquiera merita debatirlo mucho. Por supuesto que no. Estados Unidos y Europa, bueno, son los dos centros de poder de nuestra cultura occidental. Y bueno, lo que más influencia tienen en nuestra vida y política, porque también ahí están la mayor parte de los pueblos. Latinoamérica también, pero bueno, lamentablemente Latinoamérica no funciona como un ente unido, de países individuales, y casi nunca tienen ese peso en la política internacional y en la repercusión en Cuba. Mayoritariamente no influyen mucho, ¿eh? Pero en Europa y Estados Unidos son unos centros grandes de poder de nuestra cultura. Tienen una posición con respecto a Cuba y con respecto a casi todo. Ahorita Miguel decía que son hipócritas por los intereses. Yo ni siquiera lo veo así. Los intereses son normales, es normal que la gente los tenga. Yo pienso que tanto Estados Unidos como Europa prefieren, aunque no lo digan, Osmael, se ha cortado un poco ahí. Se escucha, es inaudible ahora. A ver si le envío, a ver si se recupera. ¿Ahora volvió? Sí, ahora volvió. ¿Volvió? Sí, ya está. Sí, es que me entró una llamada. Digo que esos centros de poder prefieren la estabilidad a que haya un estado fallido, aquí como Haití o algo así. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Entonces ellos prefieren eso, y ellos quisieran un cambio en Cuba, pero lo quisieran un cambio tranquilo, un cambio que no diera una apertura a un estado fallido, donde las mafias dominen y donde se le formen problemas a los intereses europeos en Cuba, que son muchos los que tiene España aquí con el turismo, y a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, porque Cuba está en el medio aquí, en un paso importante de las mafias con las drogas y el tráfico de armas, y sería muy malo para ellos eso. Entonces, yo creo que la imagen que está transmitiendo la oposición cubana, o ha transmitido, es una imagen muy radical de que quieren hacer un cambio demasiado radical, que ellos verían como, yo creo, ¿no? Yo en el lugar de ellos me pongo, verían como que se puede formar aquí algo indeseado, y no lo ve con la suficiente madurez política como para que tengan algo controlado, un cambio controlado de esas cosas. Yo pienso que estos llamados al diálogo y la estrategia del diálogo puede calmar esas preocupaciones en Europa y Estados Unidos, y creo que podría ser la solución para que finalmente apoyen un poquito más la causa de la democracia en Cuba, más con hechos, ¿no?, que con declaraciones. Y estas cosas ayudan, que demostremos madurez política, al menos un sector, y que cada vez se vaya sumando más y se vuelva un sector mayoritario al final en la oposición, que abogue por el diálogo y por un cambio moderado, sin vencedores ni vencidos, sino que con que Cuba gane y Cuba avance. Y ese día ganaremos nosotros, y ganaremos apoyo, ganaremos nosotros en cultura política, y ganaremos nosotros en organización, y ganará Cuba, y ganará también la gente que observa Cuba, sentirá más confianza. Es lo que yo creo en eso. Claro. Y no hay ningún compromiso por detrás de bastidores, a nadie le interesa así tácitamente, en la concreta, que Cuba esté en la situación que está, por supuesto que no. A la gente lo que le interesa es preservar sus intereses, protegerlos, y que aquí no se vuelva un caos, ¿eh? Es lo que yo creo. Así mismo, dice Maida por acá, en la teoría de resolución de conflictos, los cubanos no consideramos el ganar. O sea, no queremos admitir que los dos deberíamos. Me quiere perder, ganar. Entonces eso no es. Bueno, Osmael, hermano, un abrazo fuerte. Sí. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ya.